Los límites entre la medicina y la farmacia, la farmacopea y la droga son unos límites muy difusos, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista incluso léxico, ¿no? Desde el punto de vista léxico, el término latino que designaba la droga era fármacon, el término fármacon, ¿no? Que significa, y el fármacon es una palabra griega que significa remedio, remedio, es decir, es algo que ayuda a la salud. Es algo que ayuda a la salud. De manera que incluso yo desde el punto de vista médico evidentemente no lo sé, no sé dónde están los límites, ¿no? Porque no soy especialista, pero desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista léxico, sí que los límites están muchas veces difusos, porque una misma palabra en un momento determinado puede haberse inclinado hacia el significado de medicina y en otro momento determinado se inclina hacia el significado de droga, significado negativo de droga, ¿no? Los límites no están claros. Cielo e infierno. El concepto de droga y las sustancias psicoactivas. Introducción. Cuando hablamos de las cosas, de un jardín, de una mesa, de un libro, podemos simplemente señalarlos, significarlos o podemos calificarlos al mismo tiempo que los estamos designando. Los lingüistas a una cosa la llaman denotación y a otra cosa la llaman connotación. Cuando nos referimos a algo, a una cosa, a una persona, a un animal, simplemente para denotarle, es decir, para apuntar al hablante, decirle al hablante, mira, con esta palabra me estoy dirigiendo a esa cosa, a ese animal, a esa persona. Eso es la denotación simplemente. Pero cuando nos dirigimos al hablante y aparte de señalarle a esa persona, a ese animal o esa cosa, estamos calificándolo de alguna forma, o bien para bien, ya para mal, estamos entonces connotando. Es decir, aparte de notar, aparte de señalar, aparte de apuntar a cierta cosa, estamos calificándolo de alguna forma. Eso es lo que normalmente se llama connotación. Objetivo o subjetivo. La droga es algo, es un producto que ha formado parte de las culturas de los pueblos desde que el hombre es hombre. ¿Para qué ha sido utilizada? Es lo que ha cambiado. Pero la droga y el hombre tienen una relación ancestral que se pierde en los abismos del tiempo. Lo que entiende la gente por droga, pues realmente en estos últimos tiempos, digamos desde los 60 hacia los 80, 90, se ha relacionado más se ha dado la dirección hacia la heroína, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que más presente estaba en la calle, ¿eh? El típico yonki, que vestía mal, que estaba sucio, que no comía, que cada día por días se veía que iba a menos, que su salud volaba por días, ¿no? Y que la gente no entendía de qué manera una persona podía estar tan ligada a una sustancia como para no poder decir no. Entonces, claro, es por esto que se ha emparentado la droga en esas décadas de los 60 a los 90 o principios de los 90,
a la heroína. A principios del siglo XXI, este u otro similar concepto compulsivo sigue determinando la visión del mundo occidental. Emociones y opiniones. Calificación negativa. Detrás del no decir no, detrás del decir sí, se sospecha siempre la presencia de un fantasma forjado, noticia a noticia, por los medios de comunicación de masas. Adicción, dependencia, nuestra propia connotación, nuestro característico prejuicio. Substancias psicoactivas. Si algo nos define como a seres humanos, es que nuestra psique, mente, alma, inteligencia, espíritu, funcione. Y su actividad somos nosotros mismos, pensando y sintiendo en el seno de la realidad, con la conciencia de escuchar nuestros latidos. Conocimiento hacia afuera, conocimiento hacia adentro, mundo interior, mundo exterior. Es que ahí está, son categorías que resbalan continuamente. O sea, cuando nos fijamos en nuestro interior, vemos que está troquelado por el exterior. Y cuando nos fijemos en nuestro exterior, vemos que está troquelado por nuestro interior. O sea, son categorías muy móviles. Mi maestro es Hegel, no tengo más remedio que recordar eso. Continuamente lo uno se va convirtiendo en lo otro. Lo que hay ahora en relación con las drogas es una cuestión de que ¿de qué van las drogas? Pues bueno, las drogas deberían ir de conocimiento, amor propio y placer, que son tres cosas dignas en cualquier situación y circunstancia. Debido a la prohibición y debido también a la fragilidad de la naturaleza individual, no solemos tener eso, sino que más bien se intenta, pues, hacer parches, buscar, por ejemplo, placeres tan absolutamente ridículos como depender de la heroína o depender de la cocaína, donde la sustancia, pues, tomada de una forma inmoderada, nos hace que no la sintamos, hacernos insensibles, hacernos tolerantes a sus efectos. Va de buscarse coartadas. Capítulo primero. Psicoactivas. La misma expresión es engañosa. En un sentido amplio, la realidad es algo profundamente psicoactivo si por tal entendemos todo aquello que induce la actividad del alma, mente, cerebro, pensamiento. En resumidas cuentas, de la conciencia. Pues de eso se trata, de qué percibimos fuera y dentro en cada momento. Es decir, tenemos unas sustancias químicas en nuestro organismo que son los neurotransmisores, unos circuitos neuronales y unos factores ambientales, pues desde la luz solar, como decía antes, hasta nuestro entorno familiar y social, que determinan el que estemos en una determinada situación, de felicidad, de infelicidad, de bueno, de mal humor, etc. Y como todos sabemos muy bien, pues eso es muy cambiante, en unas personas más que en otras. Naturalmente, para mantenernos vivos y en buen estado, necesitamos en primer lugar alimentarnos. Pero no todo lo que ingerimos produce el mismo efecto en nuestro organismo. Utilizando una distinción antigua, la de la medicina materialista hipocrática, podemos diferenciar el alimento de aquellas otras sustancias que, cuando las ingerimos, absorbemos o inhalamos, producen un tipo de actividad diferente a la normal, al menos en el interior de nuestras cabezas. A estas últimas se las llama, legales o ilegales, sustancias psicoactivas. Muchas de ellas, como el propio alcohol, fueron en algún momento de la historia fármacos o lo son todavía. Un puñado de estas sustancias psicoactivas son muy peligrosas. Unen a sus otras virtudes la capacidad de dañarnos, de ser, en función de su dosis, venenos. Por ejemplo, el etanol puro.
un tipo de molécula con la que somos capaces de desnudar tanto nuestra alegría como nuestra tristeza, de llorar como de agredir. ¿Cómo sucede? Bueno, es que nuestro comportamiento, al margen de las creencias personales de cada cual, el hecho es que nuestro comportamiento se basa en reacciones químicas y transmisiones de impulsos nerviosos. De manera que, por ejemplo, si uno se toma alcohol, el alcohol lo que va a hacer es, primero, valga la redundancia, inhibir la inhibición. Es decir, tenemos circuitos neuronales en nuestro cerebro que, de algún modo, para entendernos, inhiben nuestro comportamiento. Es decir, tenderían a producir un comportamiento de baja expresión al exterior, ¿no? Y el alcohol lo primero que hace es inhibir esto. Es decir, inhibe la inhibición. ¿Qué es lo que resulta entonces? Una excitación. Por esto, la persona cuando empieza a beber, normalmente lo que tiene es un episodio de euforia, hiperactividad, verborrea, es decir, habla mucho, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos que es una persona alegre, ¿no? Si sigue bebiendo esa persona, al final lo que puede acabar es incluso llegar al coma, es decir, primero se quedará dormitando, perderá los reflejos, por eso es tan peligroso conducir bajo los efectos del alcohol, y al final puede acabar en el coma e incluso la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque después de inhibir a las células inhibitorias, para entendernos, el alcohol inhibe a todas, inclusive las que nos permiten movernos, respirar, pensar, etc. Y lógicamente, si esa es una inhibición excesiva, puede provocar la muerte. Tomar más o menos líquido. Lo que se cuenta es la cantidad de principio activo que entra en nosotros. Etanol en este caso. Principio específico presente en mayor o menor cantidad en cuanto genéricamente llamamos alcohol. Y he aquí el primer problema del tema drogas: la variedad de principios químicos psicoactivos. No todos, ni entre los legales ni entre los ilegales, son tan tóxicos como el etanol o poseen su capacidad adictiva. El THC, por ejemplo, se ha identificado hace unos años como el principio psicoactivo presente en una planta que, pese a su ilegalización reciente en las últimas décadas, sigue formando de algún modo parte de la farmacopea occidental. Solo en el año 2000, por ejemplo, el Estado ingresó unos 2.000 millones de pesetas en concepto de multas por fumar hachís o marihuana en lugares públicos. Bueno, el cannabis, hay una serie de grandes mentiras o de grandes mitos que se han vendido, que nos han vendido a lo largo de este tiempo, sobre todo durante los últimos 70 años, y que los estudios más rigurosos pues han ido desmintiendo. A pesar de eso se siguen utilizando. Por ejemplo, se dice que el cannabis es dañino para la salud. El cannabis no solo no es dañino para la salud, o al menos no es más dañino que millones de plantas que tenemos a nuestro alrededor y que son medicinales, sino que es terapéutico. Es terapéutico, como hemos dicho, y se puede utilizar para muchísimas dolencias, como vienen haciendo en algunas culturas desde hace muchos siglos. Después se nos dice también que el cannabis crea dependencia, cosa que cualquier estudio medianamente serio demuestra que es falso. El cannabis no crea ninguna dependencia física, y si crea alguna dependencia psíquica es mínima, y tendríamos que preguntarnos dónde está el límite entre un hábito y una dependencia psíquica. ¿Por qué llamamos hábito a las dependencias psíquicas que nos parecen aceptables, y por qué llamamos dependencia a los hábitos que no nos parecen aceptables o que no nos parecen gratos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Después, bueno, también se dice una serie de cosas, que el cannabis atrofia el sistema inmunológico. El cannabis no atrofia el sistema inmunológico. El cannabis no acorta las ondas cerebrales, como se decía en los años 30. El cannabis alarga las ondas cerebrales. Resultaría imposible apuntar cómo funcionan, en esa combinación de materia y energía que es nuestro cuerpo, aún las 10 o 20 sustancias psicoactivas, venenosas o no, más estudiadas y utilizadas, tradicional o actualmente, en nuestra cultura. Para el interesado en esa investigación científica, existen en el mercado suficientes libros de consulta. Para nosotros, un tercer caso de amplia difusión y notable capacidad adictiva son las llamadas genéricamente
benzodiazepinas. Sí, lógicamente todo lo que altera el comportamiento lo hace alterando los circuitos neuronales, ¿no? En algunos casos conocemos bastante, en otros casos menos, ¿no? Entonces todas las drogas psicoactivas lo que hacen es alterar esos circuitos de un modo u otro, ¿no? Pues por ejemplo, las benzodiazepinas, el diazepam, el Valium comercial que tanta gente toma y que también algunos derivados han sido objeto de abuso y venta callejera, pues curiosamente tienen un mecanismo de actuación similar al del etanol. No idéntico, pero sí similar. De hecho, actúan sobre el mismo neurotransmisor, sobre el GABA. Lo que ocurre es que actúan de un modo, en cierto modo, distinto. Es decir, un fármaco de estas, benzodiazepinas, no suele matar, salvo que se tome con alcohol. ¿Qué tienen en común benzodiazepinas y alcohol entre sus múltiples diferencias? Formar parte de un mismo grupo de sustancias psicoactivas. Familias que podemos diferenciar, como lo ha hecho uno de sus principales estudiosos contemporáneos, no a nivel molecular o químico, sino por sus efectos en nosotros, seres humanos. Por ejemplo, los estimulantes operan como un combustible de muy alto octanaje o como una tensión eléctrica aumentada, gracias a los cuales una máquina funciona con estímulo sobrado y por ello propende a desgastarse antes. En vez de bloquear las señales de dolor y sufrimiento, como lo hacen drogas de efecto opuesto, y provocar sedación, ensoñación o sueño, las estimulantes fomentan el entusiasmo y despejan la somnolencia. Tradicionalmente han sido usadas para combatir la fatiga, el desánimo y el hambre. Frente al estado de hibernación provocado por algunas drogas de paz, las de energía provocan una activación no selectiva, más cerebral que emocional. Viendo las dificultades que provienen de tantas diferentes sustancias con capacidad de influir en nuestro estado de ánimo o nuestra percepción, se me ocurrió hace tiempo intentar una clasificación funcional donde hablásemos de drogas que dan o prometen paz, drogas que dan o prometen energía y drogas que dan o prometen excursión psíquica, viaje. La gracia del tema está en que las drogas que, por ejemplo, dan o prometen paz, pertenecen a campos químicos absolutamente dispares, como por ejemplo el alcohol y la dormidera, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En definitiva, lo que hace que tomemos benzodiazepinas, alcohol, adormidera, ahora o en el pasado, son nuestros requerimientos de calmar la ansiedad, de serenarnos, de evitar o paliar el dolor. Lo mismo sucede con las demás, o sea, las drogas de estimulación pues son muy diferentes. Vamos desde el café a la anfetamina, a la cocaína. En realidad incluso las drogas de paz e incluso las drogas de viaje psíquico pueden, si se mezclan, si se aumentan las dosis, y producir efectos paradójicos, efectos que se van al otro campo. Por ejemplo, mucha anfetamina puede producir un ataque de sueño inicial, aunque luego vamos a estar sin dormir 70 horas.
Las últimas, las drogas de viaje, la más famosa, la más importante, la más difundida para nosotros y para el mundo hoy es el cáñamo, en forma de marihuana, en forma de hachís. Estas son, a diferencia de las otras, de toxicidad muy baja o nula, en el sentido de que nadie se ha conseguido matar hasta ahora con mescalina o con peyote o con LSD o con honguitos psilocibios. No diría lo mismo de algunas últimas, como esto que se llama vitamina K o ketamina, que sí que tiene una toxicidad nada despreciable. Innumerables. De todas ellas cabe el no uso, el uso sensato y el uso insensato. Al margen de para qué se utilicen o se hayan utilizado, y al margen de su distinta procedencia y clasificación legal, algunas de estas sustancias comparten una apasionante característica. Nosotros también las producimos, es decir, nuestro cuerpo las sintetiza a partir de los alimentos, de modo similar al que lo hace otro ser vivo, la planta o el hongo, que nuestros antepasados en Occidente o en algún otro lugar del planeta aprendieron a utilizar como fármaco o droga. Y eso es, o sea, en principio mi clasificación no es más que atender a aquello que le pedimos de las drogas, más que a aquello que es la molécula de cada droga. Porque figúrate, desde lo que es la molécula del alcohol, que en principio no nos sirve para nada, a lo que son otras moléculas que las promueve y las realiza nuestro cuerpo, las produce nuestro cuerpo, como las benzodiazepinas, las endorfinas, incluso la DMT, que es la gran droga visionaria de América del Sur, también la produce nuestro organismo y probablemente es la responsable de que tengamos sueños, aparte de dormir. El alcohol no parece que lo produzca en nuestro organismo e incluso se diría que el efecto que tiene sobre el sistema nervioso es porque disuelve células nerviosas, o sea, porque se las lleva, al ser grasas, se las lleva igual que nos permite limpiar en una tintorería un traje o una camisa. ¿Cabe alguna conclusión? En muchísimos casos, los estados modificados de conciencia, provocados por las sustancias psicoactivas al absorberlas, ingerirlas o inhalarlas, son indistinguibles de los alcanzados sin ellas a lo largo de la vida. Dormir, soñar, sentir, imaginar, pensar o percibir el mundo de un modo nuevo, sentirnos diferentes nosotros mismos. Bueno o malo. Todo lo que el mundo occidental nació llamando psique, del griego alma, y definiendo zoon politikon, social por naturaleza. Porque una cosa es hablar y otra es obrar. En la práctica, la superación del dualismo, a mi juicio, es obrar con la mayor rectitud que nos permita nuestra limitadísima capacidad individual. Somos poco como individuos aislados. En realidad, si no tuviéramos el concurso inconsciente de miles de personas, estaríamos muertos cada 5 minutos. La cooperación es el hecho básico de la humanidad. Somos animales sociales en sentido aristotélico, pero hasta unos grados que no podemos ni imaginar. Capítulo 2. Culturas humanas diferentes, actuales y del pasado. Entre otros denominadores comunes, seguramente de mayor importancia, el conocimiento y uso de diversas sustancias psicoactivas. Mira, lo que más diferencia el consumo de psicótropos en Occidente del consumo de psicótropos en otras sociedades, hablan en términos genéricos, pero que habría que puntualizar mucho, porque no en las otras se consumen exactamente igual, ni mucho menos. Pero para mí el factor principal es que en nuestras sociedades, no todos tampoco, estoy haciendo una generalización,
y hay minorías que saben muy bien lo que están haciendo y para qué usan psicótropos. Pero hablando a grandes rasgos, el problema es que es un consumo compulsivo, estrictamente compulsivo, es decir, y esto es lo que lo diferencia de otras sociedades. Digamos que... Pero también esto es lo que define nuestra sociedad, o sea, vivimos en una sociedad compulsiva, entonces todo se hace de forma compulsiva, el sexo, la diversión, el trabajo, los fines de semana, por supuesto también el uso de psicótropos, todo es compulsivo. De ahí pues, que el uso de psicótropos en las sociedades urbanas, como solo se busca esto, pues el impacto momentáneo de la estimulación o el impacto momentáneo de visiones cromáticas, por ejemplo, con lo cual la sustancia, en lugar de entenderse solo como un ingrediente dentro del proceso, pero que el ingrediente principal soy yo, no la sustancia, pues se ha cosificado hasta el punto de ser la cosa que produce felicidad o la cosa que produce una sensación de plenitud o de éxtasis. Pero se ha olvidado algo que decía Huxley muy importante, ¿no? Y es que las experiencias en sí mismo no son nada. Lo importante para las personas es lo que cada uno hace con sus experiencias. Esto es lo importante. No es difícil darse cuenta de que nuestro concepto de droga resulta absurdo, al menos en otros contextos y momentos históricos. Por poner un par de ejemplos entre muchos posibles. Cannabis, especies. Herbácea tradicional de África, Eurasia y América, clasificada como visionario de potencia moderada. Bueno, las distintas especies del cannabis, cannabis indica, cannabis sativa y cannabis ruderalis, son las tres especies de cáñamo que existen, pues han tenido diversos usos a lo largo de la historia. Básicamente han sido tres. El uso como fibra, que es un uso bastante importante que ha tenido hasta hace bien poco, que ha sido sustituida por otras fibras sintéticas, ha tenido una importancia bastante grande, la fibra del tallo de la planta. Sus usos farmacológicos o terapéuticos, que eso, bueno, son las propiedades medicinales del cannabis, ya la conocían los chinos hace bastantes años, hace bastantes milenios, y se están debatiendo aún hoy, como si no se tuviesen claro. Y los usos psicoactivos, diferenciándolos de los usos terapéuticos, que los usos psicoactivos se han podido usar con fines religiosos y místicos o con fines recreativos y lúdicos, o bien de autoconocimiento a través de los estados alterados de la conciencia. Baniosteriopsis, especies. Cocida con otras trepadoras como Psychotria viridis. Sudamérica, considerado un visionario o alucinógeno de mayor potencia. Cocciones llamadas natem en suar, ayahuasca en las lenguas quechuas. El natem tiene varios usos. Primero, como un sentido muy curativo, preliminar, que puedes limpiar el estómago. Cuando tomas el natem al siguiente día estás muy bien, no tienes problemas de pesadez, no tienes problemas de flojera, sino que puedes caminar, te pegas un baño y puedes estar muy bien, sentirte muy feliz, halagado de las cosas que haces. En el segundo momento, el natem te sirve para tener visiones del futuro, de lo que vas a hacer tú, de lo que va a hacer tu familia. Podría alcanzar un estado mental mucho más avanzado y podrías predecir las cosas y ahí te podría convertir en tarimet. En un tercer momento, el natem en realidad te sirve para curar a los demás, es decir, te puedes convertir en un ubishin o yachak o sabio, curandero, pero para constituirse en esto, lo que hace es que el natem, como ser humano, como persona, pero a la vez como planta con grandes poderes, necesita de otros elementos, por ejemplo, como el tsunki. Tsunki es el ser superior que te permite a ti construirte como el yachak o como el sabio, como el ubishin,
y solo el espíritu de estos, adentrando hacia ti, puede permitir curar a los enfermos, puede permitir descubrir la enfermedad. ¿Cómo clasificar la vasta variedad de conocimientos prácticos que de ciertas plantas y hongos especiales ha tenido o tiene el ser humano? Generalmente se distinguen, como lo ha hecho Marcelino Chumpy, refiriéndose a la triple utilidad que en su cultura se le da al natén. 3 posibilidades. Usos lúdicos, relacionados con el placer y con la salud cotidiana. Usos de autoconocimiento y desarrollo del individuo, relacionados también con la salud y la vida social. Y finalmente, usos terapéuticos y religiosos relacionados con la curación de la enfermedad. Todos caben en lo que el muy pagano Nietzsche llamó el juego de la naturaleza con el ser humano. Pero droga y fármaco no son la misma cosa. Fármacon, en griego, en esdrújulo, acentuado en la A primera, es una cosa que lo mismo sirve para matar que para curar, y que por eso mismo es prodigiosa, asombrosa. Ese es el concepto griego. Obsérvese que fármacos, la misma palabra pero acentuada en la ómicron final, significa chivo expiatorio. Eso nos hace ver hasta qué punto magia, farmacia y religión no son campos deslindados con nitidez, por lo menos hasta que aparece la magna figura de Hipócrates inventando la medicina científica ya por el siglo V a.C. en Grecia. Y así, nuestra compulsiva noción se relaciona a veces con la historia religiosa del cristianismo, que llegó a condenar cual fruto del diablo tanto la farmacopea grecolatina como el herbolario popular europeo o las religiones de otros pueblos. Pero también puede vincularse con la acción combinada de la economía capitalista y el Estado contemporáneo que estructuran nuestro presente. 3 factores que empezaron a cuajar a finales del siglo XIX, cuando una nueva potencia comienza a maniobrar en el panorama internacional, iniciando una serie de convenios internacionales regidos por el signo de la prohibición. Desde entonces, su influencia no ha dejado de hacerse sentir. La ayahuasca es un movimiento de la Amazonía de Quechua que es muy controlado. Hace pocos, será unos 15 o 18 años, hubo problemas bastante con Estados Unidos. Empezaron a destruir la ayahuasca. Empezaron a comprar, engañando a la gente de la Amazonía quechua, diciendo esta planta no vale, esta planta es droga, que querían meter preso, querían seguir el juicio al Ecuador. Cualquier persona un poco inteligente se puede dar cuenta que para nada son reglamentaciones o modas o dictámenes que nos hacen creer en términos absolutos, ya que sustancias que hace un tiempo eran legales, ahora se han ilegalizado, ¿no? Pero estoy hablando concretamente de la valeriana, que es una planta, un rizoma que hasta no hace mucho aquí en España se podía comprar en cualquier herboristería, y como de pronto los laboratorios se dieron cuenta que una gran parte o una pequeña parte del mercado, no sé exactamente, de somníferos se les marchaba por la valeriana, presionaron a los gobiernos, y ahora la valeriana en España está prohibida, por ejemplo, ¿no? Está dentro de la lista de plantas psicoactivas tóxicas, cuando toda la historia, probablemente es la época neolítica, que las personas que les cuesta dormir en Occidente, por lo menos en España, en Cataluña, en la cuenca mediterránea, pues tomaban valeriana y dormían tranquilamente. Es una situación que a muchos de mis compatriotas les angustia porque es legal o es ilegal, pero si uno se distancia un poco, que esto es lo que permite la antropología, se da cuenta de la absoluta ridiculez de la situación que han creado las legislaciones actuales alrededor de esto, ¿no? Yo digo lo mismo que el opio. Yo tengo un buen amigo, un médico, que una vez hablando de esto me dijo, mira, si me redujeran toda la farmacopea a solo 2 medicamentos, me quedaría con la marihuana y con el opio. Son los 2 medicamentos que tienen un abasto más amplio de efecto, que tienen más seguridad en su uso, digamos, margen de cantidad de medicamento respecto a posible intoxicación. Entonces, no hay color con ningún otro fármaco de los que venden en las farmacias en cuanto a
a la amplitud, digamos, de efectos de estas dos plantas? Bueno, yo no me atrevería a decir que el origen de la prohibición sea el dejar acotado el mercado de la química y de la farmacéutica como hoy lo conocemos. Lo que diría es que ese sector, el de la industria químico-farmacéutica, con todos los elementos que puedan participar de él, desde el productor a gran escala hasta el vendedor al detalle, se benefician de esa situación de prohibición. Si desarrollar un nuevo medicamento viene costando alrededor de unos 20.000 millones de pesetas. Y lógicamente esto ya solo lo pueden soportar las grandes empresas multinacionales, ¿no? Y muy pocos gobiernos pueden atreverse a nada que se parezca a eso, ¿no? Con lo cual, de algún modo, estamos delegando absolutamente una función que por otra parte hacen eficazmente las empresas, pero que sería deseable que los gobiernos tuvieran una actitud más activa. Bueno, la prohibición, podemos considerar prohibición cuando un Estado se considera, un Estado hace las veces de Estado paternalista y se inmiscuye en asuntos que tienen que ser de la incumbencia tan personal como las sustancias con las que uno decide embriagarse o las sustancias que uno decide meterse en el cuerpo. Entonces eso deben de ser cosas igual que la alimentación, igual que el sueño, igual que la sexualidad, de la única incumbencia del individuo, siempre que estemos hablando de personas adultas y mayores de edad y responsables. Y no estamos, cuando hablamos de la prohibición, estamos hablando también de la legalización. Y cuando hablamos de la legalización y de sus beneficios, de los beneficios que traería la legalización, que sería un control sobre una sustancia que están tomando muchísimos usuarios, sería barrer de un plumazo todas las redes del narcotráfico, sería dejar de acercar a un montón de gente, a millones de ciudadanos normales y corrientes al mundo del mercado negro. Bueno, pues cuando hablamos de la legalización no es necesario que hablemos de hipótesis ni de estudios. Podemos hablar perfectamente de hechos reales porque existe el caso de Holanda. En Holanda se legalizó la marihuana. La marihuana se dispensa en centros, son los coffee shops, donde se venden distintos tipos de marihuana y de sus derivados, de hachís. Y bueno, una de las primeras, como decían algunos estudios objetivos que iba a pasar, una de las primeras consecuencias con la legalización de la marihuana fue que descendió su consumo. Después, aparte de descender su consumo, pues evidentemente, aunque parezca una perogrullada, desapareció todo el tráfico ilegal de marihuana y de sus derivados. En cuanto una sustancia pasa a ser legal, todo su comercio ilegal desaparece. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? En el caso de la prohibición de libre comercio y producción de fármacos o drogas, un error habitual es justificarla atendiendo a hechos sociales que no la precedieron en el tiempo. Por ejemplo, el número de enfermedades y muertes causadas tras el consecuente surgimiento de un mercado negro para sustancias como el alcohol, la morfina o la heroína, por citar tres características, o su consumo autodestructivo ligado a la pobreza y la delincuencia. Pero más que entrar en una polémica que exige, como cualquier debate serio, una previa y sesuda información, vale la pena esbozar algunas curiosidades. Capítulo 3. Bueno, el artículo 368 de nuestro Código Penal lo que califica como delictivo no es, por supuesto, una sustancia, porque una sustancia no delinque por sí misma, ni siquiera el consumo por sí mismo. Lo que está ahí tipificado como conductas delictivas son las conductas tendentes a el tráfico, al cultivo o cualquier tipo de conductas, incluso la mera posesión, pero con ese destino, con destino a facilitar el consumo por parte de otros. Solamente en esos supuestos hay delito, no en ningún otro. Naturalmente, facilitar el consumo ajeno de sustancias psicoactivas
es algo que se viene haciendo desde la noche de los tiempos. Parece que el asunto funcionó básicamente con castas chamánicas o sacerdotales encargadas de ello. Grupos sociales que tenían los conocimientos necesarios para desempeñar esa función. Entre otros, como grandes dosis de psicología y sociología aplicadas, los saberes necesarios para administrar sin dañar a sus feligreses sustancias escogidas entre la inquietante variedad de la madre naturaleza. Entonces, la ayahuasca no hay como burlar, no como insultar la ayahuasca. La ayahuasca cuando se agarra, y si es fuerte, pero en su medida tenemos. No hay que dar por dar a la gente, a la persona que quiere aprender o ver, ¿no? También son nerviosos o nerviosas, pueden desmayar, pueden gritar. ¿Por qué? Porque ven cosas que nunca he visto. Ven cosas que nunca ha conocido, como un cuerpo, como un espíritu. Por eso yo muchas veces le he dicho, el espíritu es, tenemos cada uno, malo, el bueno. Entonces sale la ayahuasca, sale especie de diablos, buen diablo y mal diablo. Y no se atina cómo zafarse el líquido, la que está adentro, que no hay cómo ni botar. Claro que hace vomitar, que manda al baño, ¿no? Pero ya una vez tomado, concentrada adentro, no pasa. Tiene que pasar 24 horas. Entonces, especialmente como yo soy yacha, he hecho muchas dietas, entonces uno se toma. Entonces tenemos que estar concentrando, limpiando a los enfermos o a la más enferma estamos viendo, para poder sacudir el cuerpo, sudarnos un poco, porque da como escalofrío de la ayahuasca, hace temblar, haces unos ruidos feos, unos cantos lindos, cantos feos. Todo clase hace. Pero es bonito es ver. Es igualito como una película. Cuando usted, su espíritu es fuerte, tranquila o tranquilo el espíritu, puede estar viendo a las cosas. Pero cuando el espíritu está sufrido, cuando el espíritu está enfermo, no se le ve. Entonces está y te dirá, usted es esto, por eso no le ve. Pero ese líquido, una vez entrado, está curando el cuerpo. Todo nuestro organismo que está mal, aunque no le ve. Pero siempre te indicará cómo debe hacer para ver. No solo desde el punto de vista psicoactivo, por poner otro ejemplo todavía mucho más antiguo, ya en la India se utilizaban las raíces de la Rauvolfia serpentina, que todavía hasta hace 10 años era un fármaco utilizado en la hipertensión, ¿no? Es decir, un extracto de una raíz de una planta que crecía en la India, ¿no? La digital, un fármaco utilizado para la insuficiencia cardíaca, pues de primera elección hasta hace 15-20 años y todavía muy utilizado, pues se extrae también de una hierba, ¿no? De manera que el hombre siempre ha estado buscando, ¿no? Es decir, sustancias que alivien sus males en la naturaleza, ¿no? Y lógicamente en el siglo XIX, cuando la industria de los tintes, fundamentalmente en Alemania, pues generó una enorme cantidad de dinero en primer lugar y por tanto de medios de producción, pues eso hizo posible que se empezara a pensar en medicamentos en general, en su síntesis química o a veces en su purificación y semisíntesis, que sería pues hacer un extracto de una planta y sobre ese extracto purificarlo todo lo que se pudiera y a veces incluso modificar su molécula
parcialmente para obtener el efecto deseado, ¿no? Por ejemplo, pues la aspirina, bien conocida de todo el mundo, pues inicialmente era un extracto que podía ser o de corteza de sauce o podía ser de una planta del género de las espirias, ¿no? Y el problema es que era tremendamente dañina para el estómago en su preparación inicial o en su extracto inicial, y por eso se recurrió a simplemente añadirle otra molécula, que era el acetilo, y pasó de ser ácido salicílico, que deriva de salix, que es sauce, a ser ácido acetilsalicílico, simplemente añadiéndole. Es un ejemplo de síntesis, y que fue basado sobre todo, precisamente como decía, en la industria esta de los tintes alemana, que hizo posible el que fuera industrialmente viable y económicamente asequible la síntesis o semisíntesis de todos estos productos, ¿no? Y lógicamente los opiáceos, en la medida en que se pudo extraer la morfina o la diacetilmorfina, que es la heroína, pues fueron un enorme avance, es decir, su purificación y o su síntesis fue un enorme avance en el tratamiento del dolor, ¿no? Y en otros tratamientos de otros procesos, ¿no? Más de 2 milenios antes de esta revolución contemporánea, protagonizada por laboratorios farmacéuticos europeos como la Bayer o Merck, que inmediatamente pusieron en el mercado decimonónico las nuevas sustancias, los primeros médicos griegos habían iniciado su andadura explicando de forma clara los usos posibles de sus fármacos según la cantidad y la frecuencia en que se tomasen. Efectos que iban, en el caso del sedante opio, desde la tranquilidad a la buena muerte, pasando por un amplio abanico de experiencias curativas contrastadas para diversos males. Pasó el tiempo, vino el Renacimiento, renació el afán de conocer, el ideal científico, y entonces empezamos a tomar las drogas justamente porque eran una promesa de tocar nuestro sistema nervioso como lo toca un violinista experto su violín o un pianista experto su teclado. Lo que pasa es que a principios del siglo XX llegó la prohibición instalada por los americanos, y entonces el misterio no es, digamos, cómo hace el sacerdote aquello. El misterio no es cómo se come y se bebe del Dios. El misterio es qué demonios tiene aquella papela, qué demonios tiene aquella cápsula, qué contiene aquella pastilla. Entonces, la reserva mistérica, el misterio, se ha desplazado a la dosis. Eso, digamos, es la consecuencia inevitable de la prohibición, una falta de transparencia en la composición. Algo excepcionalmente grave, tratándose de un campo, como el de las drogas, donde solo la dosis hace de algo un veneno, como dice pues, la antiquísima sentencia. Entonces, claro, si resulta que las drogas no son ni buenas ni malas, como dicen Hipócrates y Galeno y todos los médicos dignos de mención después de ellos, si las drogas son espíritus neutros, que lo que en realidad dependen es de persona, ocasión y sobre todo de dosis, ¿cómo se van a poder tomar de una forma razonable cuándo procede y cómo procede si su composición es misteriosa? Digamos, ese es el talón de Aquiles de la prohibición, el misterio que preside la composición actual de los productos que se venden masivamente, pero en mercado negro. Pero, ¿qué es esa forma de comprar y vender sustancias psicoactivas que tantas negativas denotaciones y connotaciones posee? Abusos individuales criminalizados socialmente, continua y venenosa adulteración o engaño, miles de personas encarceladas por pequeños delitos de narcotráfico, multas y capturas policiales, gasto de dinero público en atención a drogodependientes, inseguridad y peligro. Para entenderlo, quizás habría que hacer un poco de historia y hablar de algo que parece casi ciencia ficción. Una cultura occidental sin mercado negro de drogas. Con el resto de los productos se comercializaban entonces legalmente, al por menor o al por mayor, en farmacias, droguerías, abacerías, ultramarinos, etc. Desde las que, como el alcohol, se consideran aún hoy alimenticias, a las que en el otro extremo de prohibición se llaman sustancias de abuso y se consideran número 1 en las listas de perseguidas por la ley, sin utilidad terapéutica reconocida. Algunas de las que hoy se venden legal o ilegalmente simplemente no existían todavía.
por poner un ejemplo, el mercado de un país entre Mediterráneo y Atlántico en el siglo XIX. Durante toda esta época son dos gremios que coexisten no solamente pacíficamente, y hablaré solamente del gremio de farmacéuticos y del de drogueros por simplificar, porque luego, digamos, también el de herbolarios, como os podéis imaginar, que aún sigue siendo muy importante, tienen su propio colegio profesional en Cataluña. También los herbolarios de alguna forma tocaban, si no todas, alguna de estas sustancias psicoactivas, por supuesto en su forma vegetal. Pues como digo, los drogueros y los farmacéuticos durante mucho tiempo coexistieron de forma pacífica e incluso hicieron frente común ante el gobierno, digamos, en sus demandas, de cara a conseguir una protección, unos aranceles, de cara a especialidades farmacéuticas que vinieran de fuera. Y es que la activa propaganda de los laboratorios farmacéuticos, grandes y pequeños, nacionales y europeos, que vendían caros morfina, codeína y otros resultados de la síntesis del opio, iba dejando arrinconada a la vieja medicina vegetal y las baratas cápsulas de adormidera ibérica. A mediados de siglo, con la Ley Orgánica de Sanidad de 1855, se prohibió exclusivamente una venta, la de remedios secretos. Secretos porque eran productos que no informaban claramente qué sustancias, psicoactivas o no, contenían. Además, figuraba una prudente medida sobre los remedios llamados heroicos, aquellos que podían matar o curar según la dosis o la posología. Exigir claridad en la etiqueta, reclamar transparencia en la composición, saber qué se compra. Sin duda, juiciosas reclamaciones y avances, especialmente en un mundo en el que una publicidad no siempre fiable, naciendo con la economía capitalista, empezaba a apuntar gran capacidad de condicionar la actividad de los compradores. Sucedió, sin embargo, que algunos remedios secretos patentados siguieron vendiéndose con casi total impunidad durante unos 100 años, llegando al público el caso de algún responsable político implicado en su negocio. Eran tiempos lejanos. De 1870 a nuestros días, no ha cesado de multiplicarse la legislación sobre drogas. La primera novedad, que aún forma parte de nuestra Constitución, fue un principio general, el concepto de salud pública, inspirado en la obra de un jurisconsulto italiano. Pensado en origen para evitar acciones como envenenar las fuentes, desenterrar cadáveres, encender hogueras en ciudades de madera o vender fármacos en mal estado. Comprar y consumir libremente aún tenía como único límite la dignidad y la responsabilidad personal. La salud pública como elemento constitutivo del orden público incluye como carácter esencial la inseguridad, de tal manera que el Código de Derecho Penal se refiere a la salud pública, a algunos delitos de salud pública, vamos a los delitos contra la salud pública, justamente dentro de otro bloque superior que es el de la seguridad pública, ¿no? Allá por 1870, las penas por delitos contra la salud pública no supusieron grandes cambios ni en el mercado ni en la vida cotidiana. Una vida en la que el problema de las drogas era aún un fantasma lejano. Dentro del tema ya, es decir, próximo a lo que nos interesa de las sustancias hoy en día consideradas drogas y prohibidas, por ejemplo, era delito contra la salud pública vender lo que podríamos llamar sustancias adulteradas, es decir, un farmacéutico que vendiera una sustancia por otra, lo que hoy entenderíamos por sustancias caducadas, eso también sería un delito contra la salud pública, es decir, cuando ya ha vencido el plazo establecido por la ley para que ese medicamento surta efecto, y la venta de un medicamento por otro. De tal manera podía darse la circunstancia en esta época de que si una persona entraba a una farmacia y pedía 1 gramo de heroína o 1 gramo de cocaína
y por un despiste el farmacéutico le vendiera 1 gramo de aspirina, ese farmacéutico estaba incurriendo en un delito contra la salud pública. Lo que nos asombra es, por qué no decirlo, la posibilidad de automedicarse sin receta médica. Aunque la receta ya existía, igual que había grandes médicos, no empezó a ser obligatorio presentarla para poder comprar ciertos productos hasta unas décadas más tarde. Sucedió a principios del siglo XX y desde la firma del Convenio de La Haya hasta la creación de la Organización Mundial de la Salud décadas más tarde, la situación empieza a parecerse a la actual, en la que una autoridad tan multinacional como el propio mercado de medicamentos legales y drogas ilegales decide sobre ambos. Estos cambios, por supuesto, de una manera gradual, de una manera progresiva, van trayendo, bueno, pues en primer lugar, que la gente pues cada vez se fascine más por aquellos productos que se intentaba reprimir, que esos productos disparen su precio, que en base a estos precios exorbitados pues se adulteren, obviamente siempre con sustancias más baratas para conseguir que aquello cunda más y, en cualquier caso, que se deteriore más la salud de los usuarios, porque ya no solamente están tomando, en el caso de la cocaína, sino también ácido bórico, que era la sustancia con la cual comúnmente durante los años 20 y los años 30 se adulteraba este tipo de sustancias. Bueno, ya pues la necesidad, digamos, de policías específicas para reprimir este tipo, es decir, por la brigada, aunque la brigada de estupefacientes, por ejemplo, en el Estado español es una creación de 1967, ya en los años 30 se destinan a agentes específicamente destinados a la represión del tráfico. Claro, hay que pensar que si con la legislación, es decir, al exigir a partir de 1918 receta facultativa y seguir habiendo tráfico y incumplimiento sistemático de la ley, siendo productos legales que todavía se podían conseguir en farmacias y que exigían de la aquiescencia de un facultativo, o sea, de un médico, todo el mundo se puede imaginar que durante los años 20 son muchos los farmacéuticos y los médicos que de alguna forma se corrompen por este mercado negro en el cual empiezan a entrar todas estas sustancias. Corrupción. Esta es una fea palabra y quizás una de las más tristes secuelas del mercado negro, que por otra parte ha legado al Estado español la posibilidad de abultar aún más el ingente sector de la salud pública a cuenta de las drogodependencias contemporáneas. Algunos, ante el desalentador panorama, consideran que una vuelta a la magia y el chamanismo no es tan despreciable como opción teórica, aunque sin duda resultaría difícil llevarla a la práctica. En sociedades como las de una selvática Amazonía, cuya principal amenaza son hoy las petroleras y madereras extranjeras, en vez de un aparato policial, existía o existe otra refinada forma de control social para evitar abusos. Mantener culturalmente, como principio general ante sus plantas sagradas, no la prohibición policial, sino el respeto a lo luminoso. Ayahuasca es una planta que nadie se tocaba antiguamente, que era muy sagrado, muy medicinal, no solamente para ver las visiones, es decir, ver los problemas que tenemos cada uno. Pero la ayahuasca se siembra un sector donde que nadie topa, una selva muy cerrada. Y cuando ya es cerca, es ya la planta, la ayahuasca, está gruesa, se van a chequear, es decir, ver cómo está el estado de preparaciones y cómo se encuentra la planta. Esa planta no se acercaban de golpe,
se acercaban muy despacio, muy controlado, porque ese siempre tiene un poco de, la planta tiene un poco de recelo, por cuanto que tiene que hacer es despertar la planta, tocarle muy despacio y sacudirle un poquito para poder cortar, ligar y tocarle las hojas o el bejuco. Entonces ese es el problema que nos indicaban los taitas, los antepasados, en la práctica, que llamando ayahuasca, esa cosa muy sagrado, digamos, muy espiritísimo. La lección es difícilmente aprovechable, pero no inútil, antes de apuntar otro de los grandes temas que, abandonando ya la historia médica y legal de nuestro mundo, son y han sido siempre universales. Las profundas implicaciones entre la libertad de conciencia y el uso de drogas psicoactivas. Bueno, pues en una cosa muy sencilla, suponiendo o partiendo de la hipótesis de que en definitiva el último fundamento del derecho al propio cuerpo, a la propia salud, a la integridad personal, etcétera, está en el artículo 16, que define la libertad religiosa y la libertad ideológica. Lo que allí se dice ya es que límite, el único, eso sí, porque se trata de una libertad especialmente protegida, el único límite que tienen es el orden público. Y dentro del concepto de orden público, tanto los textos internacionales suscritos por España como nuestro ordenamiento interno, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, incluyen dentro del concepto de orden público el respeto de los derechos fundamentales de los demás, la seguridad pública, la moral pública y la salud pública. De tal manera que el problema que se plantea es el problema de la colisión entre un derecho fundamental, entre el ejercicio de un derecho fundamental y uno de los elementos constitutivos del orden público como límite de los derechos fundamentales, en este caso de este derecho fundamental en concreto. Y es muy gracioso que los científicos, sobre todo los que están dirigiendo, por ejemplo, en las Naciones Unidas o en los Estados Unidos, los programas de drogas, tienen la actitud más anticientífica que se puede tener, porque para ellos una droga que produzca placer, es decir, una droga que realmente sea una buena droga, es una mala droga, y entonces es una droga de abuso y debe ser inmediatamente prohibida. Eso sucedió con el éxtasis y sucederá con cualquier nuevo fármaco que se descubra capaz de dar euforia al ser humano. Yo, a mi entender, todo esto, es decir, son consecuencias de sacralizar ese concepto de salud pública que se formula a finales del 18 y que, repito, tiene que ver más con la seguridad nacional que con la seguridad personal. Claro, llegamos a tal, porque fijaros, es decir, el absurdo es tan grande que, es decir, fijaros lo que pasa, yo no sé si vosotros esto lo veréis como algo normal. Si yo le vendo a una persona 1 gramo de cocaína y soy detenido por ello, seré acusado de un delito contra la salud pública, es decir, contra la salud de todos, cuando yo lo único que he vendido es 1 gramo a una persona. Sin embargo, si tengo una empresa que contamina el aire, la tierra, el agua, que sí son elementos de los cuales participamos o deberíamos participar o disfrutar todos, resulta que estoy cometiendo un delito ecológico. Es decir, simplemente la perversión
del concepto ha llegado a tal límite que de esto es absurdo. Es decir, porque claro, lo lógico es que si yo le vendo un gramo de cocaína a alguien, pensando con lógica, pudiera ser acusado de asistencia al suicidio o de intento de homicidio, como mucho, no lo sé, pero ¿cómo voy a atentar contra la salud de todos, de 40 millones de personas, porque le haya vendido un gramo a una persona? Es absurdo. Entonces, quiero decir, yo creo que hay una perversión, una enorme perversión conceptual que, bueno, trasladada o ha tenido su reflejo en determinados sectores económicos, como pueda ser el sector de los laboratorios farmacéuticos y tal, que claro, son auténticas multinacionales, megacorporaciones con unos ingresos incalculables. Epílogo. Sobrevuela algo más. No todo puede explicarse racionalmente, y buena parte de lo que se juega de refilón en este campo semántico, al sugerir el hecho de la actividad psíquica, es la propia psique, el alma o las almas de los seres humanos, con nociones como las de salud o enfermedad mental. Cuando hablamos de que todo nuestro comportamiento se basa en neurotransmisores, es evidente que, claro, nadie sabe de dónde salieron los neurotransmisores, por qué una situación anímica puede modificar nuestro equilibrio de neurotransmisores, por qué la tristeza puede provocar aumento de unos, disminución de otros, por qué una depresión puede conllevar en unas personas un trastorno y en otras otro, es decir, un cambio en los neurotransmisores. Evidentemente que esto no es conocido, ya quisiéramos conocerlo porque entonces tendríamos la solución a casi todos los males, ¿no? De tal manera que lo único que podemos hacer es describir lo que ocurre con un objetivo a corto plazo, que es que si sabemos qué es lo que condiciona, pues por ejemplo, la tristeza que lleva a algunas personas al suicidio, pues quizás si modificamos esos cambios en los neurotransmisores podemos evitar que esa persona se suicide, y esto es afortunadamente lo que ha ocurrido, no en todos los casos, desgraciadamente, pero sí en muchos, ¿no? Es decir, si sabemos que hay una alteración en la producción o en la destrucción de, por ejemplo, un neurotransmisor conocido como serotonina, pues podemos dar fármacos que modifiquen ese trastorno y, por tanto, prevenir que esa persona llegue a tal grado de tristeza y depresión que incluso se plantee el suicidio. Y esto sabemos que funciona. Naturalmente no sabemos el meollo intrínseco del por qué, pero sí sabemos lo suficiente como para evitar males mayores. Y por desgracia ahí es donde estamos, por desgracia por ventura. Estamos muy delante de lo que estábamos hace 50 años y muy atrás de lo que nos gustaría estar. ¿Quién tiene la última palabra? En el mejor espíritu de la democracia, el nacido de la Ilustración y aún no muerto, se dijo tajantemente: uno mismo. Y en religión como en psiquiatría, casi todos están de acuerdo. Como mucho, las sustancias psicoactivas pueden ayudar. Como mucho, pueden ser un medio de un proceso personal hacia la curación, en un sentido amplio que abarca cuanto abarque la propia conciencia humana. Pero no más. Como mucho, un acceso al cielo o al infierno. O a ninguno de los dos. Pero, es decir, bueno, ¿qué es lo más saludable? Es que, claro, yo creo que una cosa es las directrices generales que obedecen a una política global, sanitaria, de salud pública, que tienen que regir el país, pero luego está la salud individual, lo que cada persona considere. Es decir, la OMS puede decir lo que quiera sobre cuáles son los parámetros que ella considera más saludables para la población, pero puede ser que luego la persona, es decir, cuando vamos individuo por individuo, los parámetros ideales de bienestar de ese individuo no se ajusten a los parámetros de salud o de bienestar que diga la OMS. Entonces, ¿qué hacemos?
¿por qué hemos de hacerle más caso a la OMS que a ese individuo? De cara a lo que es la salud de ese individuo. Es decir, sin tener que decir, no quiero decir que los parámetros de un individuo han de llevarse a los parámetros colectivos o generales, pero lo contrario también me parece monstruoso. ¿Utilizarlas o no? Una cuestión de voluntad individual. Al igual que formarse una opinión dentro o fuera de la pequeña cápsula de este documental. Es cierto pero que las autoridades odian en la dimensión científica las drogas, es cierto. Lo que pasa es que en la juventud yo observo mucho más conocimiento y mucho más mesura ahora que hace 20 años, e incomparablemente más que hace 50. De modo que no tengo más remedio que ser optimista, porque a pesar de las terribles horcas caudinas que impone la prohibición en cuanto a la opacidad de la composición de cada cosa, a pesar de ello, la juventud, en un ejercicio de desobediencia civil masivo en todo el planeta, se da cuenta de que no le interesa acogerse a la coartada del yonki o a la coartada del enfermo. Se da cuenta de que, bueno, mentirse a sí mismo o mentir a los demás, bueno, se puede sacar algún tipo de beneficio, pero las drogas no están ahí para que uno se mienta a sí mismo ni para mentir a los demás, sino para sobrellevar mejor los pesares de la vida, para aumentar nuestro autocontrol y, por supuesto, para darnos momentos de placer o de menos dolor en cada instante. Y volvemos al latir del corazón humano. ¿Quién tiene la última palabra?